SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy, en esta mañana de miércoles, mañana en la que viviremos a partir de las 9 el cortejo fúnebre que va a llevar el féretro del Papa Francisco desde la residencia Santa Marta, que es donde ha vivido durante su pontificado y donde falleció el lunes a primera hora de la mañana. Será trasladado desde ahí, desde esta residencia de Santa Marta, hasta la Basílica de San Pedro, donde se va a abrir la capilla ardiente para que los fieles puedan darle el último adiós al pontífice. Pero antes, saludamos a los analistas de esta mañana. Cristina de la Hoz, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Carlos Sánchez, buenos días. Hola, muy buenos días. Y Joan Subirats, buen día. Buen día. Dime que se respiraba Sant Jordi cuando ibas para la radio ya. Bueno, sí, claramente. Incluso aquí delante de la SER, en la calle Caspe, como ya sabéis, supongo, hay instalada una gran digamos, escenario, porque muchos de los programas de hoy de Radio Barcelona, de la cadena SER en Barcelona, van a ser emitidos en la calle en directo con la gente, porque está muy cerca del Paseo de Gracia. El Paseo de Gracia está espectacular, que ya con todas las paradas que están poniendo los libros a estas horas, o sea... Además ha amanecido buen tiempo, ¿no? Exacto. Bueno, buen tiempo como lo de buen tiempo depende de quién, pero buen tiempo para el día de Sant Jordi. Eso sí, con sol, y parece que en la tarde hará calorcito, o sea que un Sant Jordi fantástico. En ese escenario que estaba diciendo Joan Subirats, que ya está instalado en plena calle Caspe, que está en el meollo de las celebraciones y de las conmemoraciones de Sant Jordi, se va a emitir, por ejemplo, Hora 14, o va a emitir Carles Francino La Ventana esta tarde, además de otros programas de SER Cataluña, como nos decía Joan, que van a ir pasando por ese escenario, porque Sant Jordi es una fiesta que se vive, sobre todo si el tiempo acompaña, en la calle. Es una fiesta para salir. Hoy también es festivo en Aragón, es festivo también en Castilla y León, y en Cataluña, que no es festivo, es decir, hoy la gente trabaja, pero es la diada de Sant Jordi y todo el mundo encuentra un ratito, unas horitas para escaparse, para salir antes del trabajo, para darse la vuelta entre libros y entre rosas. Así que me van a permitir, ahora iremos a Roma, pero después de la magnífica crónica que ha hecho Joan Subirats, nos vamos a ir a las calles. En Soledad Domínguez, Radio Barcelona, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Àngels. ¿Dónde estás tú? Mira, estoy en el Paseo de Gracia, justo delante de la Pedrera. Si esto fuera un teatro, ahora mismo podríamos decir que estamos entre bambalinas, viendo cómo se acaba de preparar el decorado. Frente a mí, pues veo a decenas de personas abriendo cajas, colocando los libros en las paradas según las categorías, los que prevén que se van a vender o que se van a buscar más esta mañana. También están colgando los carteles informando de a qué hora van a estar aquí los autores para encontrarse con sus lectores. Y tengo que decirte que frente a mí tengo, por ejemplo, ya una primera lectora que está esperando a su autor. Es una chica joven, se llama Diana, está acompañada de su padre y está aquí con los libros de Eloi Moreno, Redes Invisibles, son algunos de los que se están vendiendo mucho ahora, y ya está aquí preparada. Y eso que Eloi Moreno no tiene previsto estar aquí hasta las 10:30. Pero bueno, esta espera forma también parte un poco de la gracia de Sant Jordi. Las cifras oficiales hablan de que vamos a tener 3,5 kilómetros, más de 500 paradas, pero eso solamente son las cifras oficiales, porque si sumáramos, digamos, todos los espontáneos, las no oficiales que se van a instalar por toda esta ciudad y por todas las grandes ciudades de Cataluña, la cifra se multiplicaría. Hay además el detalle, Àngels, y tú lo sabes, sí, que esta fiesta no se vive solo en la calle, también se vive muy intensamente en las oficinas, sí, porque se regalan rosas, y en los colegios. Hace semanas que los escolares han tenido que escribir sus propios relatos de Sant Jordi, se han hecho concursos, ha habido jurados y hoy se están entregando premios. Va a haber intercambio de libros, muchas veces prestados, reciclados, pero también sirve para la fiesta, y también va a haber quien esta mañana ha buscado moneditas para tener dinero, poder comprar una rosa y regalársela a alguien especial. Hemos estado esta mañana con Andrea Villori en Mercadona,
Mercabarna, que nos ha estado contando los kilos de rosas que salen de Mercabarna. Me hablabas de las oficinas. Es verdad que yo creo que una de las gracias es que Sant Jordi caiga en un día laborable, porque si es festivo la gente tiene tendencia, y si es un viernes o un lunes, la gente tiene tendencia a salir de la ciudad. Pero en cambio, si es día laborable, pues uno se queda y comparte además la diada, pues eso, con los compañeros de trabajo, con la familia, los niños en las escuelas. Y tú decías que ya había gente haciendo cola para firmar libros, pero yo creo, Sole, que no se entiende un Sant Jordi sin algunas tradiciones. La primera, andar entre empujones y como si estuvieras en un vagón de metro por el centro de Barcelona, esa es una. Y luego hacer colas kilométricas para esperar a que tu autor, ese autor que admiras, te firme el libro, porque esas están garantizadas. Sí, yo siempre digo que si alguien no ha venido nunca a Sant Jordi, lo mejor que puede hacer es madrugar, a las 8 de la mañana estar en el fondo de la Rambla y empezar a subir, porque en ese momento va a ser cuando vas a poder recorrer, digamos, todo el centro y llegar hasta el Alto de Paseo de Gracia. Si lo intentas a las 11 de la mañana, ya te aseguro que es imposible. De hecho, en la radio muchas veces planificamos, mira, a las 10 voy a estar aquí, luego me voy a escapar a coger a no sé qué autor y después voy a ir corriendo a no sé dónde. Esos planes saltan por el aire al minuto 2, porque en un rato, en una hora, caminar por aquí va a ser lo que tú decías, andar en el metro en hora punta. Pues disfrutadlo muchísimo. Gracias, hasta ahora. Y recordar que no solo son las paradas, esos 3 kilómetros de paradas, todas las librerías, y no solo de Cataluña. Hoy es también el día del libro, hoy es el día de las letras, es decir, que hoy es el día para acercarse todavía más a las librerías. Sobre todo, por favor, si hoy van a comprar un libro, si van a regalarlo, acérquense a una librería, que no hay mayor placer que pasearse entre los anaqueles de las librerías, bichear, buscar libros, abrir, mirar la portada, la contraportada. Eso ya es un placer todos los días del año, pero hoy, que es el Día de las Letras, el día dedicado a la lectura, a los libros, a las librerías, yo creo que es una cita indispensable. Cristina, ¿vas a pasar por una librería? Pues mira, posiblemente a la salida de... Además aquí te lo ponemos fácil. Claro. Aquí es que os lo ponemos muy fácil, ¿eh? Cambiando de acera. Cambiando de acera ya tenemos unas grandes librerías de Madrid, pues por ejemplo. Yo creo que aunque yo soy muy de librería de barrio. Yo bueno, suelo comprarme también los libros en la librería de mi barrio. Yo creo que lo importante es ir a las librerías, porque además, aunque a veces salgas de ellas sin ningún libro, entras, paseas, buscas, no encuentras nada que te convenza y vuelves a salir, pero ese rato, poco o mucho, que has pasado en la librería, yo creo que es uno de los mayores placeres de la jornada. Y te das cuenta de lo poco que lees, sí, de tus miserias. Es decir, esto me encantaría leerlo, y esto porque no lo he leído. Sí, o libros que te llevas y que luego nunca puedes leer. Están ahí, ya lo leeré cuando lleguen las vacaciones. Yo debajo de casa tengo una tienda de flores y estaba cerrada. Vaya por Dios, porque si no, Cristina y yo hubiéramos tenido rosa. Estoy convencido. Yo quiero rosa y libro, no, las dos cosas. Las dos perfectamente compatibles. ¿Y tú, Joan, cuando salgas de aquí, tú ya has hecho el paseo previo, paseo post también? No, el paseo previo aún no lo he hecho aún, vale. Pero bueno, ya tengo la cita todo el día. Tengo citas con mis hijas, tengo citas con amigos, tengo citas para saludar a autores, o sea que es un día de esos que acabas agotado. Fíjate que además Sant Jordi es probablemente la fiesta laica más importante que tiene este país, es decir, con su propia liturgia, eso de ir a comprar una flor, regalársela a un ser querido o no querido, pero regalárselo, bueno, porque forma parte de la tradición, el comprar un libro, luego también regalarlo. Me parece que es una fiesta laica con mucha liturgia, ahora que estamos hablando tanto de... Es muy llamativo, que además no sea día de fiesta. Me explicaban recientemente gente de la Generalitat que decía, pero es que si es fiesta la gente se va, se va fuera. Y entonces no es fiesta y es cuando la gente se queda. Exacto, esa mezcla de digamos, de día normal y de día extraordinario es algo absolutamente peculiar, inusual. Y después una tradición que incluso en los peores momentos, y no vamos a entrar en debate político, es una tradición que Cataluña ha sabido exportar. Aquí en Madrid se venden rosas también, es decir, es una tradición que ha saltado las fronteras, más allá del tema de los libros, que insisto, hoy es también el Día del Libro, hoy es el Día de las Letras, hoy se entrega el Premio Cervantes, por ejemplo, pero la tradición de regalar el libro y la rosa ha traspasado ya la frontera de Cataluña. Pues a disfrutar todo el mundo, esté donde esté, este Día de los Libros, este Día de las Flores, y sobre todo hagan eso, acérquense a una librería, cojan un libro o para ustedes o se lo regalan a alguien. Una pausa y nos vamos a Roma. El Abierto. Ser podcast.
en el abierto Cristina de la Hoz, Carlos Sánchez y Joan Subirats. Nos vamos ya a Roma porque todo está preparado para el inicio de ese cortejo fúnebre que va a llevar el féretro del Papa Francisco desde la residencia de Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro. Ahí se va a instalar la capilla ardiente y ahí precisamente está nuestra corresponsal en Roma, Marina García. Marina, buenos días. Buenos días, Ángeles. ¿En el interior está ya todo preparado para que se inicien estos actos de despedida del Papa? Sí, aquí hace pocos minutos estaban probando el sonido, el micrófono de cara a la ceremonia. También escuchábamos al coro de la Capilla Sistina probar y están terminando los últimos preparativos. Veo sillas de color rojo, el color del luto papal, que rodean ese epicentro donde se colocará el cuerpo del pontífice y donde se sentarán cardenales, miembros de la curia y cuerpo diplomático. Todo a los pies del famoso baldaquino, la obra de arte por excelencia de esta basílica que unió de manera única a dos genios, Borromini y Bernini, y que acaba de ser restaurada en los últimos meses, lo que da una mayor luz a su dorado característico. De hecho, los juegos de luces de esta primera hora de la mañana van resaltando e iluminando algunos puntos de esta basílica con una belleza única. La prensa, para que te hagas una idea, Ángeles, está colocada en los laterales de la basílica, dejando, digamos, esa parte central, ese pasillo central muy bien delimitado para que entre su féretro. Yo estoy en el ala derecha y aquí aún calma y una gran solemnidad que va creciendo con los últimos minutos y que contrasta con la multitud de la plaza. Pues volveremos contigo, Marina, en la medida que podamos, que sabemos que en el interior es más difícil la comunicación y también entiendo que en cuanto llegue el féretro del Papa igual se complica todavía un poquitín más, pero ahí está Marina García en el interior de la Basílica de San Pedro a la espera de la llegada del féretro. Esto dentro, con los preparativos ya en marcha, con nuestra corresponsal también en el interior. Ella decía, el silencio que hay ahí seguramente contrasta con lo que pueda pasar o lo que pueda estar pasando en el exterior, en la Plaza de San Pedro, y ahí está el director de Hora 25 y está Aimar Bretos. Aimar, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángeles? Efectivamente, esa multitud de la que nos hablaba Marina, esas miles de personas ocupan ya las sillas instaladas aquí en el centro de la plaza, frente a la basílica. Fieles como esta señora. Noi ci siamo alzati, abbiamo messo la sveglia alle 4. Que nos cuenta que se ha despertado a las 4 de la mañana para venir a coger sitio aquí en la plaza de San Pedro. A las puertas de la basílica se está desplegando ahora mismo la Guardia Suiza, los guardias suizos con su uniforme precioso de rayas verticales en azul, rojo, amarillo. Ellos son los más visibles, como digo, se están desplegando en este momento en las puertas de la basílica. Hay otros agentes de seguridad menos visibles de todos los cuerpos, mucha policía de paisano que interceptan a cualquiera aquí, porque si hay algo que nos está igualando hoy a todos en esta plaza, Ángeles, son los controles de seguridad que no entienden de alzacuellos, de micrófonos, de sombreros de paja turista, no entienden de nada. Y se puede ver ya, porque es a las 11, ¿no, Aimar, que abre la capilla ardiente? ¿Hay algún tipo de organización para que los fieles hagan cola? Sí, otra cosa no, pero organización aquí hay muchísima, están absolutamente coordinados, todo, hay una coreografía perfecta para que los fieles vayan haciendo cola para entrar a esta basílica de San Pedro. De momento, quienes han optado por verlo desde fuera, quienes han optado por sentarse aquí en las sillas, lo van a poder ver desde las pantallas gigantes que se han instalado en toda la plaza de San Pedro. Pues Aimar, volveré también contigo a lo largo de este programa. Ahí os dejo, a la espera, gracias, a la espera de esa llegada del cortejo fúnebre que arranca a las 9 de la mañana. Esas son las certezas que tenemos, la certeza de que el cortejo fúnebre arranca a las 9, a las 11 se abre la capilla ardiente, que estará abierta hasta el viernes por la tarde, y el funeral que se celebrará el sábado a las 10 de la mañana. Menos certezas tenemos con lo que tenga que ver con el cónclave y con la sucesión del Papa Francisco, porque primero estamos pendientes todavía de la fecha, que se tiene que anunciar en qué momento se abre ese cónclave. Está habiendo reuniones, congregaciones de cardenales desde ayer que están participando ya en la organización y en las primeras discusiones sobre hacia dónde tiene que caminar este cónclave. Hasta ayer decíamos que participaban en ese cónclave 135 cardenales, al final son 133, porque dos de ellos son 133 cardenales electores, porque dos de ellos, uno, el español Antonio Cañizares, ha causado baja por motivo de salud. El caso es que los electores van comenzando ya a hablar en estas congregaciones que les decía sobre el futuro de la Iglesia, y también se ha servido ya la primera polémica. Corresponsal en Roma, Joan Solés, buenos días.
Buenos días, Ángels. Porque un cardenal italiano, al que el propio Francisco destituyó en 2020, se presentó ayer en la primera reunión que tuvieron los cardenales y aunque él, Angelo Becciu, no está en la lista de electores, él ha dejado claras sus intenciones de estar presente en ese cónclave. Así que ahora es el decano del colegio cardenalicio el que tiene que tomar la decisión. Recordemos, Joan, que este cardenal fue destituido por un escándalo de fraude fiscal por el que fue incluso condenado a prisión. Sí, vamos por partes. Hoy debería celebrarse la segunda congregación de los cardenales ya presentes en Roma para decidir los detalles del funeral el próximo sábado. Para el cónclave, en la primera quincena de mayo son teóricamente 135 los cardenales electores, pero aumenta ya los que no podrán entrar en la capilla porque cumplen los 80 años o bien por razones de salud. Son ya 4 los cardenales ausentes. Cañizares, como has dicho, de España, Scola y Rabasi, de Italia, y Vinko Pulic, el cardenal bosnio de Sarajevo. Y es posible que otros no puedan viajar en los próximos días, pero solo conoceremos el detalle en las próximas horas. Sí quiere votar, como decías, el cardenal italiano Becciu, antiguo prefecto del dicasterio para la causa de los santos, que muy santo no era. El Papa Francisco lo apartó de sus funciones cardenalicias por corrupción y los tribunales eclesiásticos lo condenaron a 5 años y 6 meses de reclusión. Becciu alega que la condición de cardenal es vitalicia y por consiguiente tiene derecho a estar presente en la Capilla Sistina y a votar al próximo pontífice. En fin, es posible que sea así. Volviendo a la geografía del cónclave, salvo los enfermos de última hora o que celebren los 80 estos días, 59 son los cardenales electores de Europa, 16 los de América del Norte, 4 los de América Central, 17 los de América del Sur, 20 los de Asia, 16 los de África y 3 de Oceanía. No sabremos el dato exacto hasta que no se encierren con clave y sepamos exactamente, porque en función de los asistentes, Joan, conoceremos también cuál es la mayoría, el número de votos que necesita el próximo Papa para poder salir elegido. De momento está situado en 88. Ahora mismo son 88 votos los que necesitaría el próximo Papa. Exactamente. Pues, Joan, también seguimos pendientes de cualquier novedad y tenemos la línea abierta contigo en Roma. Estamos a la espera de la procesión en la Plaza de San Pedro, del traslado del féretro del Papa Francisco a la Basílica Vaticana y en cuanto empiece pues lo comentaremos. Ahí estaremos contigo, Joan. Me quedo un momentito con el cónclave porque ahora es lo que viene ahora en relación a la muerte del Papa es la ceremonia. Es pues eso, el traslado del féretro, es el funeral, que al final se convierte en un enorme funeral de Estado porque se van a congregar ahí, después hablaremos de ello, de la asistencia de la representación española, se van a congregar ahí los principales jefes de Estado, muchos ya han confirmado la presencia en este funeral, pero ahí la clave está en quién sale de ese cónclave, que todavía no sabemos cuándo se va a convocar, cuánto va a durar, cuánto de difícil va a ser o no la votación, porque se presenta un cónclave, Joan, con una iglesia especialmente dividida, que parece que no queda al margen de la polarización del mundo fuera de la iglesia, con una iglesia especialmente dividida entre aquellos más cercanos al Papa Bergoglio, más cercanos a la transformación hacia un camino que había iniciado la iglesia, y los que se resisten a ningún tipo de cambio. Sí, yo creo que hay ahí un tema que es bastante clave. O sea, una de las características que ha tenido el Papa Francisco ha sido el poner mucho de relieve los temas de empatía, ¿no? De empatía hacia los emigrantes, de empatía hacia los de la periferia, empatía hacia los más pobres, incluso la selección de sus viajes, ¿no? Intentó ir a sitios poco frecuentados y no buscó, como hizo, digamos, otros pontífices, las grandes manifestaciones de masa, ¿no? Ese elemento yo creo que es muy característico, a pesar de las luces y sombras que el papado de Francisco pueda tener en otros temas, ¿eh? Pero en cambio en este tema fue muy claro. Y ahí es donde hoy incluso en el país también hay algunas crónicas que ponen de relieve como en Estados Unidos están encabezando precisamente un sector de la iglesia norteamericana, está encabezando el ataque a ese legado de Francisco, precisamente poniendo el énfasis en que la empatía es algo que perjudica, digamos, la consolidación de un catolicismo
mucho más nacionalista, si se quiere decir, o identitario, ¿no? Precisamente dicen que la empatía hubo un artículo en The Guardian hace unos días, ¿no?, en que ponía de relieve esa idea de que la empatía es el gran pecado, digamos, que puede cometer Occidente, porque esa voluntad de acercarse a los otros no está correspondida por la otra parte. Y entonces ahí es donde, digamos, la lógica más conservadora es la que se quiere, digamos, aumentar, la lógica más identitaria, ¿no? Sí. Y eso, fijémonos, que yo creo que es que uno, si se fija en lo que pasará el sábado, es decir, personas que de empáticas no lo son nada, como Trump o como Milei, sí, van a estar allí, digamos, haciendo un homenaje a alguien que se ha caracterizado por defender unos valores absolutamente contradictorios con los que ellos representan. Y que hasta el último día además les estaban echando en cara. Recordemos que de las últimas, no las pronunció él, que las pronunció un cardenal, pero de las últimas palabras en la misa del domingo de Pascua fue precisamente esa crítica al trato a los migrantes. Después de haber recibido a Paul Vance el día anterior. Sí, a J.D. Vance, sí. Bueno, intentar entender lo que puede ocurrir en un conclave yo creo que no es imposible. Es decir, ahí siempre me recuerda lo que ocurría en la Unión Soviética en los años 80, es decir, que donde había especialistas en el Kremlin y no entendían nada, porque realmente es todo tan opaco, tan secreto, que realmente es difícil saber lo que puede salir del conclave. Entre otras cosas porque el posible candidato y que salga elegido va a tener su propia dinámica. A mí me parece que este debate es un poco doble de un papa progresista, un papa conservador. Me parece que es muy pobre intelectualmente, es decir, no conozco ningún papa que no tiene su propia dinámica. De hecho, el Papa Francisco salió en un conclave donde había mayoría de cardenales conservadores. Por lo tanto, yo creo que hay poco que entender lo que va a suceder. Estamos hablando de papables, hablaría de conservadores y menos conservadores. Sí, no, evidentemente no. Pues por la propia Iglesia es una anacronismo. Por eso digo. La propia Iglesia es un anacronismo. Sí. Cristina. Sí, bueno, un poco en relación a lo que estáis comentando. Efectivamente, yo creo que también había una parte. Vamos a ver, partamos de la base de que este era un papa que generaba una enorme simpatía entre sectores no necesariamente creyentes, ¿no?, y amplios sectores de la izquierda. Pero para muchos de esos sectores se quedó corto. ¿Y qué pretendían? Que el Papa avalara, pues, por ejemplo, el tema del aborto. Es decir, hay cuestiones que forman parte de los principios de la Iglesia, que sea el Papa que sea, esos yo creo que no se van a mover. Y en muy buena medida, efectivamente, es lo que ha garantizado que esta sea una organización milenaria, que es una serie de principios. Que se tiene que adaptar a los nuevos tiempos, evidentemente. Es verdad que el Papa Francisco abrió debates que están sobre la mesa, y está el debate del celibato, está el debate de los divorciados, está el debate de la homosexualidad, está el debate de la eutanasia, hay debates sobre la mesa de profundo calado, y bueno, yo creo que una de las incógnitas es saber si su sucesor seguirá o no por este camino. La verdad es que yo creo que la muerte del Papa Francisco ha venido en el peor de los momentos posibles. Estamos en una situación de inestabilidad, de incertidumbre en la política internacional, de ruptura de alianzas históricas, de cuestionamiento del orden internacional como lo conocíamos y del derecho internacional, de una especie también de diplomacia de la fuerza y de la amenaza, que es la que ejerce Trump, y se produce una vacante en un cargo que no es solo religioso, también es jefe de Estado y también tiene una capacidad de influencia, claro, y tiene una capacidad de influencia y de ascendencia sobre no solo los 1.500 millones de católicos que se supone que hay en el mundo, sino política. Es decir, el Papa también es un personaje, es un actor político de primera magnitud. Y entonces que de repente se produzca esta vacante, a mí sí me genera la inquietud de que los sectores más ultraortodoxos, no solo de la Iglesia, sino de todo su entorno, habéis hablado de Trump, habéis hablado de Milei, de Vance, estén maniobrando para que haya otro modelo de papa que no tenga nada que ver. No necesariamente tiene que ser un clon del Papa Francisco, bastaría con un papa moderado, ¿no? Pero sí, vamos, sin duda para movimientos, y no sé en qué medida estos pueden tener influencia o no en esa Capilla Sixtina, que intentarán que el nuevo papa sea todo lo contrario de Francisco. Sí, no me cabe ninguna duda. Yo no estoy tan seguro que el papa haya tenido capacidad de influencia política. Creo que no la ha tenido. Tiene influencia simbólica. Y con la simbología es muy importante, evidentemente, en el discurso político, pero no transforma nada.
Es decir, el Papa ha transformado muy poquitas cosas, porque esa influencia no es real. Si hubiera tenido influencia, probablemente se hubiera detenido la matanza en Gaza. Si hubiera tenido influencia, probablemente lo de Ucrania no hubiera ocurrido. Si hubiera tenido influencia, hubiera apadrinado muchos anacronismos que tiene la Iglesia. Realmente no ha tenido ninguna influencia. Yo creo que hubiera sido peor sin su intervención, no, Carlos. Por supuesto, no le estoy quitando ningún Entonces, mérito, por eso digamos. creo que se ha tenido influencia. No le estoy quitando ningún mérito al Papa, que creo que ha tenido unas aportaciones muy inteligentes y muy interesantes, y es un avance para la Iglesia. Pero realmente, en términos concretos, su influencia política es cero. Lo siento. Lo que pasa es que al mismo tiempo tenemos que recordar una cosa, es decir, de las grandes corrientes religiosas que hay en el mundo, de las grandes religiones que congregan millones y millones de personas, la única que tiene una, por así decirlo, una voz clara, alguien que personifica esa comunidad, es la Iglesia Católica, digamos. Y entonces eso yo creo que tiene un efecto simbólico muy significativo. Evidentemente, como dice ahora Carlos, puede ser que desde el punto de vista material de qué concretos resultados se han dado, es más complicado. Pero imaginémonos un Papa que ahora tuviera una posición, digamos, parecida, como decía yo antes, tan poco empática hacia el mundo de la inmigración, hacia el mundo de la pobreza, hacia el mundo de la marginación, y que se asimilara su intervención a las posiciones de Milei y de Trump. Yo creo que eso tiene un contenido, digamos, que no lo podemos medir desde el punto de vista de hasta qué punto han influido en tal decisión o en tal otra, pero en la tendencia, digamos, ¿no?, de valores, ¿no?, de lo que es el sentido de construir comunidad, de sentirse cercano. Es decir, ¿qué valor tienen las encíclicas? La encíclica que hizo sobre el cambio climático, oí el artículo de Teresa Rivera que dice la significación que tuvo en la cumbre de París sobre este tema, ¿no? Es decir, yo creo que no podemos, digamos, minusvalorar esa influencia, porque tiene una influencia, por así decirlo, normativa, ¿no? Y esa influencia normativa creo que es importante, que es significativa. Voy contigo después, Carlos, a la vuelta, porque me parece muy, muy interesante el punto en el que dejamos el debate, la influencia real y la influencia simbólica, que puede ser también muy importante. Hacemos una pausa y continuamos a la vuelta. Sonido de las campanas en el Vaticano, porque está a punto de salir de la residencia Santa Marta el féretro con el cuerpo del Papa Francisco para iniciar ese recorrido fúnebre que le va a llevar hasta la Basílica de San Pedro. Joan Solés, todo bajo el horario previsto. Ha habido una oración, ha habido rezo en la residencia de Santa Marta antes del traslado, y ahora sí que ya ha empezado este recorrido, ¿no? Sí. En estos momentos se está formando la procesión del féretro de Francisco, el Papa en hábito rojo y mitra blanca. Pocos minutos antes de las 9 han empezado los rezos de los numerosos cardenales presentes en la capilla de la casa de Francisco, la residencia Santa Marta, con el secretario de Estado Parolin en primera fila. Empiezan a desfilar sus eminencias, salen de la capilla, de una capilla que tiene un tejado triangular, en la que celebraba misa todos los días el Papa en torno a las 7 de la mañana. El féretro, solo de madera, ocupaba hasta ahora el lugar habitual del altar, pero varios funcionarios han empezado a desplazarlo en estos momentos. Han empezado a desplazar el féretro hacia el exterior de la capilla y de la residencia, frente a la cual, a esta residencia, está formada una unidad de honor de la Guardia Suiza. Son los cardenales, ¿no? Son los que preceden al féretro en esta especie de procesión. Sí, se les puede identificar perfectamente, quien pueda estar viendo las imágenes por televisión, por el color rojo púrpura de sus hábitos. Cardenales que participan en esta procesión fúnebre. No solo cardenales, Ángeles, también los obispos, que se pueden identificar por el color
violeta también de sus hábitos. Se ve perfectamente la indumentaria de obispos y de cardenales en esta procesión que ha empezado ya saliendo de esta residencia de Santa Marta y que tiene como destino la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Ahí no va a ser enterrado el Papa, se lo venimos contando desde el primer momento. Él no quiso que fuera así, va a ser en Santa María la Mayor, pero sí va a ser en esa Basílica de San Pedro, donde se va a instalar la capilla ardiente, que se va a abrir al público a las 11 de esta mañana. Yendo hacia la Plaza de San Pedro está esa procesión. Aimar, no sé si se nota en el movimiento que hay en la plaza. Sí, se nota. De momento lo que se nota aquí es el silencio, la solemnidad, la emoción. No sé si escucháis las campanas retumbando aquí en el centro de la Plaza de San Pedro. La Guardia Suiza desplegada a las puertas de la Basílica, por la puerta central, que es por donde entrará el féretro del Papa Francisco, con el manto de la puerta central de la Basílica ya abierto, preparado para ese momento. Mucha solemnidad, mucha oración aquí en el centro de esta Plaza de San Pedro. Y en el interior de esa basílica está Marina García. Marina, ahí también preparados para el recibimiento del féretro. Sí, Ángeles, aquí respiración contenida. Hemos visto entrar ya entre los primeros al cardenal Bertone, que tiene 90 años, recordemos, ha sido de los primeros en llegar, vive aquí muy cerca del Vaticano y fue uno de los veteranos, de los secretarios de Estado de la Santa Sede durante muchos años. Han ido entrando también el cardenal Ruini, que tiene 94 y diversos problemas de movilidad, por eso ha entrado, como decimos, en este primer grupo a cuentagotas, y ahora esperando con esta respiración contenida y con gran emoción que ese paseo termine aquí en esta Basílica de San Pedro, donde ya está todo preparado y donde el cuerpo será colocado a los pies del baldaquino y de la tumba de San Pedro. Ahora es el momento en el que el féretro ha salido. Primero le ha precedido toda esa procesión de obispos y cardenales, como nos contaba Joan Solés, y ahora llevado a hombros sale el féretro del Papa Francisco, descubierto, como lo ha estado desde ayer por la mañana, cuando vimos esas primeras imágenes del féretro con el cuerpo del Papa Francisco. Descubierto, igualmente va a hacer ese recorrido por ese tramo de calles dentro de la Ciudad del Vaticano, desde la residencia de Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos. El Abierto. Ser podcast. Este sonido en directo que llega desde el Vaticano es el sonido que acompaña al traslado del féretro del Papa Francisco desde la residencia Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro. Joan. Sí, la procesión con el féretro descubierto del Papa Francisco ha recorrido 2 calles de la Ciudad del Vaticano, una ciudad que, como curiosidad, digamos que dispone de solo 2 semáforos. La procesión ha llegado ya a la Puerta de la Campana, que da acceso a la Plaza de San Pedro, y prosigue en estos momentos en paralelo al brazo izquierdo de la columnata de Bernini. Estas son el sonido, las imágenes del recorrido que está haciendo este féretro, un féretro, como decíamos, descubierto y que está portado a hombros por 14 funcionarios del Vaticano. Pablo, no sé si en torno a esa residencia de Santa Marta se nota este movimiento. Sí, hemos visto desde aquí un poco a lo lejos esa marea de colores que mezcla el rojo, el violeta, el blanco, los colores de los cardenales, de los obispos, que están haciendo ese recorrido de 600 metros y que acaban de hacer su entrada, como contaba Joan, a la Plaza de San Pedro a través de ese arco de las campanas junto a la emblemática columnata de Bernini. Aquí no hay fieles, obviamente están ya todos en la plaza para tener una visión completa de este cortejo, pero bueno, en fin, algunos vecinos de esta residencia de Santa Marta, los que han sido vecinos al fin y al cabo del Papa Francisco todos estos años, durante la última década, sí que se están asomando a las ventanas para curiosear. En 2 de esas ventanas están desplegadas 2 banderas arcoíris con la palabra paz impresa en ellas, y aquí también, Ángeles, mucha seguridad. Hay una tanqueta del ejército que custodia esta entrada junto a varias unidades de la policía italiana y muchos rezagados que están llegando a través de este acceso a la Ciudad del Vaticano. Pues seguiremos este cortejo fúnebre de fondo mientras avanzamos en nuestro análisis. Un análisis
un poco simple que hacíamos ahora aquí en la publicidad, pero que nos tiene fascinadas, Cristina, que es la coreografía. Es decir, uno puede ser creyente o no puede ser creyente, pero te quedas pegado a las imágenes de lo que está pasando. Es un espectáculo visual y efectivamente yo creo que un proceso que se abre ahora con el entierro, el funeral, el cónclave, tiene a medio planeta pendiente y ya no es una cuestión de creencias. Yo, claro, pensar en el cónclave primero en dónde se celebra, el secretismo que le rodea, las deliberaciones, la fumata blanca, o sea, todo, dices, estamos ante una institución milenaria, pero que ya tenía, digamos, las claves de lo que es un espectáculo visual de primer orden televisivo. Y sí, es fascinante todo lo que rodea, digamos, en cuanto al aspecto formal. Luego ya, bueno, esta es quizá la parte más superficial. Sí, pero bueno, pero que nos llamaba la atención. El simbolismo, el simbolismo, totalmente. La liturgia, exactamente, ojo, no es un tema menor, ¿eh? Esa es la fuerza de la Iglesia, decía. Sí, la fuerza de la Iglesia precisamente es el símbolo, quiero decir. Pero claro, los símbolos tienden a adormecer a la opinión pública y a la población. Es decir, cuando alguien acude a un sitio y ve que comulga, realmente te reconforta. Por decir, voy a ir a una manifestación y con eso es suficiente para cambiar la sociedad. Pues no es suficiente ir a una manifestación para cambiar la sociedad. Sí. Y yo creo que hay unos excesos de símbolos en la política española. Decía antes, Joan, recordaba el artículo que publica hoy Teresa Rivera en el País. Y efectivamente, que el Papa ha sido el primero que ha asumido el cambio climático como uno de los temas fundamentales de nuestra sociedad. Y está bien visto. Que decir que el Papa tiene razón en eso. Pero claro, uno se da cuenta que lo va a ocurrir justo lo contrario. No tiene ninguna influencia política porque Estados Unidos se ha salido del cambio climático, se ha salido de los acuerdos de París y incluso la Unión Europea está revisando a la baja sus planteamientos de hace poco tiempo de lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a diferenciar lo que es el símbolo, que es muy relevante. Aquí en este mismo programa muchas veces hemos dicho que cuando vemos los miércoles las comparecencias del gobierno, pues no puedes, el símbolo de la democracia es el Congreso de Diputados. Y no puedes convertirlo en un set de televisión. Es decir, ese es nuestro símbolo. Pero claro, si simplemente vivimos de símbolos, eso no nos da de comer. Y yo creo que le falta al Papa, al Papa le ha faltado, digamos, mucho más. Claro, es que el día anterior de morir recibió al vicepresidente de Estados Unidos que representa justo lo contrario de ese símbolo. Pero al día siguiente hizo una homilía en al día siguiente no, a las horas siguientes. A las horas siguientes hizo una homilía en la Plaza San Pedro diciendo todo lo contrario de lo que dice Vance. Es decir, detrás de las políticas hay valores, hay relatos, hay discursos, hay ideas y por lo tanto la parte simbólica, la parte no normativa en el sentido estricto legal de la política, de la actuación, tiene una significación muy grande. O sea, yo repito, es decir, imaginémonos lo que sería ahora, lo que veremos que pasa ahora con el nuevo papado, ¿no? Pero lo que sería ahora tener un papa que está alineado en lo que manifiesta. Otra cosa es lo que realmente puede hacer, ¿de acuerdo? Pero en lo que manifiesta, en lo que de alguna manera expresa y que va a parar a centenares y millones de personas en el mundo que se sienten en las homilías de los domingos, sienten, a lo mejor no exactamente igual, reproducidos esos valores, eso tiene significación. Evidentemente no tiene la significación que tiene pues el hecho de que esté Trump de presidente de Estados Unidos, es obvio, pero yo creo que no podemos minusvalorar ese tema, ¿no? Cristina. Bueno, yo creo que es un referente y una autoridad moral, pero no solo nos tenemos que quedar en la parte, digamos, de los símbolos o de los discursos. La Iglesia ha sido mediadora en conflictos, por ejemplo, en Hispanoamérica, y ha ayudado a la resolución real de conflictos con guerrillas en Colombia y luego en Myanmar. Es decir, que ejerce presión, ejerce influencia y tampoco podemos pretender que ejerza el liderazgo de Estados Unidos. Luego cada país tiene sus líderes y cada país pesa lo que pesa en el concurso de la política internacional, pero no solo es una cuestión de la superficie, de las palabras, de la simbología. No, es que ha tenido intervención directa en muchos procesos, por ejemplo, en la democracia en países, de acabar con guerrillas,
Bueno, y lo que fue Pío XII, de apoyo a Hitler, o lo que... en un sentido y en otro, efectivamente, Joan, en un sentido y en otro, es decir, es un actor político. Y la Iglesia española cercana al franquismo. Exacto, la entrada bajo palio de Franco. En un sentido y en otro, o sea, también para afianzar un régimen como la dictadura de Franco. Si nadie duda que la Iglesia, más allá de los símbolos, tiene una fuerza real en determinados ambientes. Es decir, en España, por ejemplo, tenemos una organización extraordinaria como es Cáritas, es decir, está muy cerca de los pobres, o estamos curas, iglesias que están muy cerca de los trabajadores, todos los días dando de comer a mucha gente que no tiene alimento. Es decir, la Iglesia tiene una fuerza real también, no solamente simbólica. Lo que estamos hablando al principio, digamos, esa fuerza que tiene el Vaticano como transmisor de una serie de ideas que al final están muy bien, pero luego no quedan en nada. Por eso digo, hay que diferenciar, digamos, los símbolos, que son muy importantes, y nadie le está minusvalorando la importancia de los símbolos, que lo tienen, por supuesto, lo tiene la Iglesia, pero hay que bajar el terreno y decir, esos no tienen ninguna influencia, desgraciadamente, habría que decir. Déjame que vuelva a la Plaza de San Pedro, porque no era muy largo el recorrido que tenía que hacer el féretro desde la residencia de Santa Marta hasta esa Plaza de San Pedro, a esa basílica, y ya ha llegado Aimar a la Plaza de San Pedro. Sí, el féretro con el cuerpo de Francisco está entrando ahora mismo en la plaza, donde se ha hecho el silencio, roto solo por el sonido de una inmensa campana de bronce, la campana principal de la Basílica de San Pedro, que está retumbando a esta hora en la plaza. Miles de personas están recibiendo el cuerpo del Papa, rezando en un momento de mucha solemnidad, de mucha emoción en esta Plaza de San Pedro. La procesión está entrando, Ángeles, para que os hagáis una idea, mirando de frente a la Basílica por el lado izquierdo, todo el mundo en pie, en silencio, para asistir a este momento en el que el féretro de Francisco se ha introducido en la Basílica de San Pedro por la puerta central, la Guardia Suiza desplegada a las puertas de la Basílica, con el manto de la puerta central de la Basílica ya abierto, preparado para este momento, como digo, mucho silencio y la plaza en pie. No se ha producido todavía la entrada del féretro, pero sí, Marina, tú que estás dentro, la entrada de parte de la comitiva. Sí, estamos viendo cómo entra la parte inicial de esta comitiva en la Basílica. Aquí la seguridad desplegada en toda la parte central controla la situación. Veo que se miran constantemente cómplices a los ojos para controlar todo. También a los periodistas que buscamos desde las dos alas laterales donde estamos colocados acercarnos todo lo que nos dejan a esas barreras colocadas para delimitar el pasillo central. Gran emoción en este momento, y Ángeles, te cuento un aspecto anecdótico. Aquí la mayoría de periodistas de los que estoy rodeada estamos colocados a unos 10 metros desde donde se colocará el féretro del pontífice. Son vaticanistas desde hace décadas, muchos de ellos con una relación personal muy íntima con el Papa Francisco, que hablaban con él cotidianamente, lo venían a ver a la casa de Santa Marta y que han viajado junto a Bergoglio por todo el mundo, y que comentaban precisamente pocos minutos antes de que entrase esta comitiva con enorme respeto y conmoción, que hoy era muy difícil separar la emoción personal del deber. Pues ese féretro trasladado a hombros por esos funcionarios del Vaticano, que va precedido por los cardenales que participarán en el cónclave y por los obispos, está haciendo el recorrido, ahora ya sí entre la gente, entre los fieles congregados, como nos cuenta Aimar desde primera hora, congregados en la Plaza de San Pedro para asistir a este momento, el momento del traslado, el momento en el que quedará instalada la capilla ardiente en la Basílica de San Pedro, de donde saldrá para recibir sepultura en la iglesia de Santa María la Mayor, la iglesia romana a la que le tenía enorme devoción el Papa Francisco, y donde reposarán sus restos. Y el Papa Francisco, en ese sencillo féretro, como él quiso, ese sencillo féretro descubierto, que ahora sí enfila la recta final, recorre los últimos metros que le quedan hasta alcanzar esa entrada de la Basílica de San Pedro. Ahí se va a hacer también el funeral el sábado a las 10 de la mañana, con la asistencia de numerosos jefes de Estado y de Gobierno. Y aquí en España, María Manjabacas, buenos días. Hola, buenos días. María, aquí ya con la confirmación de quiénes van a asistir a este funeral. Sí, bueno, se ha confirmado que serán los reyes los que encabecen la delegación española. Una delegación en la que no va a estar el presidente del gobierno. En Moncloa dicen que en estos casos se cede el protagonismo al monarca cuando es un funeral de Estado. La invitación, recordamos que en este caso llega a ellos, al jefe del Estado. Y ya dijeron que iba a ser una representación de altura, y bueno, la representación va a estar la del gobierno, encabezada por dos vicepresidentas, por
por María Jesús Montero, por Yolanda Díaz, que como sabéis tuvo 2 encuentros muy cercanos con el Papa, llegó a decir de él que era el embajador del trabajo decente, y también estará Félix Bolaños, que es como ministro el que lleva las relaciones institucionales con la Santa Sede. También Moncloa ha invitado al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para que participe, para que vaya en la delegación española que estará el sábado en los funerales de Roma. Luego ya, Ángels, el tema de cómo se sienta cada uno en un sitio, el tema del protocolo vaticano, que es férreo. Si decimos que el de la Casa Real es estricto, el del Vaticano lo supera, y entonces, bueno, ahí llegará la crónica de los egos, la crónica de los roces, que ya la hemos contado en algunas ocasiones, y bueno, Joan Solés lo sabrá muy bien, pero el protocolo del Vaticano cede todo el protagonismo a los reyes, con lo cual en primera línea estarán las casas reinantes y después ya las delegaciones. Habrá que ver, solo digo una nota, cómo le sienta a Donald Trump estar detrás de los reyes, porque algunas veces esto se coloca por orden él que es el rey de América, María. El rey de América. Es una crónica interesante la que tiene el sitio en el que coloquen a Donald Trump. Yo solo os voy a citar un referente. En 2005, que es el que tenemos más cercano, de Juan Pablo II, creo, si no me corrigen, que se hizo por orden alfabético, por el orden alfabético francés, y a España le tocaba entre Eslovenia y Estados Unidos. Estoy hablando de la delegación. Así que será también interesante si en esta ocasión el protocolo sienta por el orden alfabético francés. Bueno, pues España se quedará muy cerquita de Trump. Yo no digo si eso es bueno, si eso es malo, solo digo que es un hecho que yo creo que comentaremos luego, Ángels, en otra crónica. Lo podremos comentar, gracias María. Un abrazo. Hasta luego, lo podremos comentar porque además vamos a hacer una edición especial de Hoy por Hoy el viernes, ya desde Roma, desde la Plaza de San Pedro, para los preparativos de este funeral, y lo contaremos el sábado y podremos explicar bien cómo es ese protocolo. No habrá problema. Dejadme un momento que vuelva a la plaza de San Pedro, que son los aplausos que se escuchan ahora mismo. Aplausos, Joan, y repique de campanas, porque ahora sí el féretro está entrando en la Basílica de San Pedro. Sí, exactamente. Abren esta procesión sin precedentes, porque no hubo ninguna procesión en los anteriores funerales de pontífices. Abren esta procesión sacerdotes y monseñores, siguen los obispos, después los cardenales y a continuación religiosos y los funcionarios, 12 concretamente, que trasladan a hombros el féretro descubierto, que acaba, como dices, de llegar a la puerta principal de la basílica. Los fieles están concentrados, y nunca mejor dicho, están apiñados delante del atrio de la basílica, ocupan media plaza de San Pedro. Y comentando lo que decía María, seguramente efectivamente los reyes están en primera fila, muy cerca del altar, y los jefes de Estado, como el presidente de los Estados Unidos, pues van a ocupar también la primera fila, pero a continuación un poco más lejos, pero en cualquier caso seguramente será en primera fila. Pues vamos a entrar dentro de ese recinto, dentro de la Basílica de San Pedro. Marina, ya estás viendo entrar el féretro. Sí, efectivamente, como decía Joan, esa comitiva compuesta inicialmente por los sacerdotes, luego los obispos vestidos de violeta y estos últimos cardenales vestidos de este característico color rojo, que están entrando y ocupando esas sillas que están colocadas en una forma que rodea de alguna forma el lugar que ocupará el féretro a los pies del baldaquino y de la tumba de San Pedro aquí en la Basílica. Y en este momento quedan ya pocas sillas libres, están entrando los últimos cardenales. Recordemos que aún no todos están en la capital italiana, están solo aquellos que estaban ya en Roma cuando murió el pontífice y que han conseguido llegar en estas primeras horas antes de esta ceremonia de la segunda estación del luto por el Papa Francisco, la que se celebra y comienza ahora aquí en la Basílica cuando se inaugura la capilla ardiente. Aymar, hemos podido escuchar en el exterior de la Basílica los aplausos de los fieles congregados ahí. Sí, los cantos y oraciones de los fieles reunidos aquí se han roto en ese momento. El silencio se ha roto para aplaudir al Papa, el féretro del Papa, en el momento en el que ha sido introducido por la puerta central de la Basílica. Como os digo, hay
mucha emoción aquí en la plaza, muchos cuerpos de seguridad y también sanitarios preparados para gestionar estos momentos de emoción. Les decía antes que había distintos sanitarios, incluso psicólogos, aquí concentrados en la plaza, por lo que pueda pasar con los fieles que están aquí reunidos, emocionados, rezando, asistiendo a este momento que saben único. Está el féretro recorriendo los últimos metros de este trayecto hasta la zona donde va a estar depositado, y a partir de las 11 de la mañana, en cuanto acabe esta ceremonia de traslado que hemos empezado a las 9 de la mañana, va a ser cuando los fieles puedan tener acceso ya a la Basílica de San Pedro para despedir al Papa Francisco. Decíamos antes quién iba a asistir por parte española a ese funeral que se celebra el sábado a las 10 de la mañana. Cristina, ¿tú crees que el presidente del gobierno tendría que estar presente en ese funeral? Yo creo que sí, porque además por los antecedentes, es decir, en 2005, gobernando Zapatero, fueron los reyes, que entonces eran Juan Carlos y doña Sofía, invitó al entonces líder de la oposición, invitó a Rajoy, y allí estuvo el jefe del Estado y el jefe del Gobierno. De hecho, hay países como Portugal, por citar un país vecino, que va a ir tanto el jefe de Estado como el jefe de Gobierno al funeral. El caso de Benedicto es muy diferente, porque Benedicto ya no era papa ejerciente y bueno, la representación por parte de la Casa Real fue doña Sofía y luego por parte del Gobierno Bolaños, pero digamos que fue una excepción el caso de Benedicto. Es decir, no es incompatible en absoluto que vaya el jefe del Estado y el jefe de Gobierno. No entiendo la ausencia, además habida cuenta de que el propio Pedro Sánchez ha deshecho elogios hacia el Papa. Para mí es una ausencia inexplicable, sinceramente. Bueno, yo creo que no tiene demasiada polémica, que es una decisión personal del presidente del gobierno, por las razones que crea conveniente no acude al Vaticano. Evidentemente hablamos antes de símbolos, y el símbolo, digamos, del Estado español es en términos de, pues, el jefe de Estado, es el rey, y yo creo que no hay demasiada polémica. ¿Que tenía que haber ido? Pues probablemente. ¿Que tenía que no haber ido? Pues es una decisión personal. Yo respeto mucho las decisiones personales cuando hay funerales por medio, y eso en nuestros ámbitos privados lo sabemos. Es decir, hay gente que no le gustan los funerales, y eso no significa que estén alejados del féretro. Pero a veces, Carlos, forman parte de... Mira, fue muy polémico, por ejemplo, en este caso, la ausencia de los reyes, ¿os acordáis de los actos de Notre Dame? Es decir, hay acontecimientos en los que no se tratan solo de un hecho religioso, que es un funeral, sino político. Hubo una polémica también enorme en torno a por qué no acudió el presidente del gobierno al funeral de las víctimas de la Dana. Es decir, esas cosas también te entran en el sueldo. Es un tema que puede ser, en el caso del funeral del Papa, diplomático, de relaciones internacionales, es decir, tiene unas connotaciones más allá de la cuestión religiosa. Yo creo que estamos hablando de otra cosa que trasciende a lo que es la cuestión de las creencias, sin ninguna duda. Joan. Sí, bueno, ahí el debate está, lo habéis planteado. Yo creo que también ha habido estos días un cierto debate relativamente menor sobre si era significativo o no el dar 3 días de luto nacional en un estado que no es precisamente, ¿no? Que digamos constitucionalmente no es un estado confesional. Que a veces cuesta, o sea, cuesta verlo. Pasa que la propia cultura del país es la que es, digamos, ¿no? Entonces es evidente que la cultura del país no se traslada, va más allá, digamos, del ámbito estrictamente religioso, ¿no? Y nuestra tradición religiosa de alguna manera inunda muchos aspectos de la vida civil, ¿no? Pero el hecho de que demos 3 días de luto, cuando, por ejemplo, creo recordar que en la anterior muerte del Papa fue solamente un día de luto nacional. Bueno, eso ¿cómo se explica, no? Porque ahora 3 días, otra vez fue 1, van los reyes, pero no va el jefe del Estado. Yo creo que al final, digamos, la representación, lo habéis comentado, es la invitación se hace a los representantes del Estado, que son los jefes de Estado. Y entonces yo creo que si hubiera un país tan poco confesional como Francia, va Macron, ¿no? Sí. Y en cambio ha hecho de la laicidad un elemento central de su cultura, y en cambio va Macron, que probablemente podríamos decir que sería contradictorio con la idea, pero claro, tiene que estar representado de Francia. Entonces España está representada así. El hecho de que no vaya Pedro Sánchez, allí yo me apunto un poco a lo que comentaba Carlos, pues no sé, alguien alguna vez se explicará, pero no creo que sea muy significativo, digamos. Si no hubiera ido el jefe de Estado, evidentemente el presidente del gobierno tiene la obligación
decisión política de ir, pero yendo el jefe de Estado creo que es una decisión personal y hay que respetar mucho ese tipo de asuntos. Voy a volver. Me da igual que sea Pedro Sánchez o cualquier otro político. O sea que... Voy a volver al interior de esa Basílica de San Pedro porque ahora sí, Marina, el féretro ya está instalado en el lugar donde se establece la capilla ardiente. Sí, hasta el último momento no hemos visto el cuerpo porque los periodistas estamos aquí al final de ese largo pasillo que ha recorrido la comitiva a pocos metros de donde se encuentra el féretro. Hace pocos minutos se acaba de colocar encima de esa pequeña base llamativamente baja ángeles para un papa que quiso ser despedido de manera muy simple. Escuchamos al coro de la Capilla Sistina que está acogiendo esta entrada solemne a la Basílica de San Pedro del cuerpo del Papa Francisco, un papa que quiso venir durante estas semanas de convalecencia, ya muy enfermo, varias veces aquí a la Basílica a rezar, muchas de ellas por sorpresa, sorprendiendo a los turistas y fieles que se encontraban aquí y que ahora el mundo comienza a despedir con esta ceremonia. Recordemos, el cuerpo está ya colocado a los pies del altar y del baldaquino y ahora comenzará, como decimos, esta misa inicial. Pues ahora va a empezar, gracias Marina, esa misa y será a las 11 de la mañana cuando se abra al público, se abra a los fieles la capilla ardiente del Papa Francisco, que se cerrará el viernes por la tarde, horas antes de ese funeral del que estábamos hablando ahora, que se va a celebrar en la Plaza de San Pedro el sábado a las 10 de la mañana. Insisto, aquí en Hoy por Hoy haremos una edición especial desde Roma ya el viernes y el sábado estaremos presentes en ese funeral para contarles a los oyentes lo que pasa no solo en la liturgia, no solo con la despedida del Papa Francisco, sino, como comentábamos antes con María Manjabacas, también lo que pase en el protocolo y en esos asientos de los jefes de Estado y de Gobierno que van a participar en el funeral. Cerramos pues así esta página del traslado que hemos empezado a las 9 de la mañana, ese breve recorrido desde la residencia de Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro. Va a empezar ahora esa misa y a las 11 la apertura de puertas para la capilla ardiente y todo lo iremos contando y lo iremos resumiendo en los boletines informativos de la SER, porque no quiero cerrar el abierto sin comentar, al menos ni que sea de manera breve, todo lo que tiene que ver con el rearme y el gasto en defensa. Primero, la noticia que les adelantábamos a las 8 de la mañana, que además tiene especial interés en este contexto de reanudación de los ataques por parte de Israel a Gaza, con los gazetíes asediados otra vez después de la ruptura del alto al fuego por parte de Israel. En el contexto introducimos también todo lo que tiene que ver con el rearme y el gasto de defensa, y la noticia que les contábamos es que el gobierno ha pagado alrededor de más de 6 millones de euros, casi 7, al ejecutivo de Benjamín Netanyahu para comprar unos 15 millones de balas. Todo esto después de las críticas del Consejo de Ministros a la ofensiva de Netanyahu sobre la Franja de Gaza. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. El caso, Baño, es que a pesar de que el Ejecutivo se había comprometido hace unos cuantos meses a no volver a comprar armamento a Israel en este contexto del que estábamos hablando, ahora el Ejecutivo hace efectivo el pago de este armamento cuya compra se cerró, dicen, hace meses. Sí, en concreto en octubre del año pasado se adjudicó, Ángeles, un día antes de que Sumar enviase, recordaremos, una carta al Ministerio de Defensa exigiendo que se cancelasen los contratos de compra de armas a Israel. Aquí en la SER informamos sobre aquella adjudicación y ese mismo día el Ministerio del Interior anunció que iniciaba los trámites para romper aquel contrato. Fue más contundente incluso la ministra portavoz Pilar Alegría desde Moncloa. Cuando se tiene conocimiento de esta adjudicación, se inicia rápidamente a prescindir el contrato, como les digo, con esta empresa. Por tanto, el compromiso del Gobierno de España de no comprar y no vender material armamentístico a Israel sigue intacto. Bueno, pues la realidad, Ángeles, es que 6 meses después ni han modificado ni han anulado el contrato. En contra de su propio compromiso, el Gobierno cerró la compra con esta empresa israelí el pasado miércoles, en plena Semana Santa, dando luz verde, como decías, al desembolso de casi 7 millones de euros en balas fabricadas en Israel, 15 millones de balas del calibre de 9 milímetros para equipar a la Guardia Civil. La adjudicataria IMI Systems es una de las 4 industrias más grandes de defensa de seguridad en Israel. De hecho, pertenece al Ministerio de Defensa israelí.
¿Por qué no han roto el contrato? Bueno, pues fuentes del Ministerio del Interior explican a la SER que se lo desaconsejó la Abogacía del Estado por las consecuencias legales. De hecho, el pliego recoge que el gobierno debería haber indemnizado a la compañía israelí si hubiese roto este contrato. Solo un detalle más, Ángels, aquel 29 de octubre del año pasado, el Ministerio del Interior también anunció que otras empresas israelíes iban a ser excluidas como licitantes en otros expedientes de compra de armamento que estaban también en marcha. También hemos preguntado por ellos, pero Interior de momento no ha precisado, Ángels, si alguno de ellos ha llegado a ser excluido. Baño, gracias. Un abrazo. Esta es la noticia que les adelantábamos a la SER. El gobierno paga casi 7 millones de euros al gobierno de Benjamin Netanyahu por la compra de unos 15 millones de balas, a pesar de que el propio gobierno había anunciado que no iba a ejecutar esta compra. Esto por un lado. Por el otro, el gobierno ha aprobado el plan de inversión en defensa, un plan con el que el Ejecutivo cumple con la promesa de destinar ese 2% del PIB, como se comprometió con la OTAN. En total estará dotado con más de 10.000 millones de euros. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Dice el gobierno, y de hecho compareció el propio Pedro Sánchez ayer para dar explicaciones, que esos fondos, que ese dinero en ningún caso van a salir de las partidas destinadas a gastos sociales. Dicen que se va a costear con otras partidas presupuestarias ya obsoletas. El presidente ha dicho que no pasará por el Congreso para su aprobación, aunque sí dice que va a dar más detalles a lo largo del mes de mayo. Sí, va a comparecer Sánchez en la Cámara a petición propia en las próximas semanas para explicar el detalle de un plan que, como dices, no se va a votar en el Congreso. El presidente defiende que no es necesario hacerlo porque para financiarlo lo que se va a hacer es mover partidas del presupuesto que está en vigor, un presupuesto prorrogado, y además se van a utilizar fondos de recuperación o parte de los ahorros por la mejora de las previsiones de crecimiento. Así que el PSOE no tendrá que buscar apoyos parlamentarios para ejecutarlo, apoyos que no tiene, pero tampoco el resto de grupos se van a tener que retratar en la Cámara. El Ejecutivo reconoce que el esfuerzo que va a asumir es importante, 10.400 millones de euros, que supone que desde que llegó a la Moncloa Sánchez ha triplicado la inversión en defensa y seguridad, algo que el propio presidente reconoce que no estaba en sus planes. Si me hubieran preguntado hace años sobre las prioridades de inversión de mi gobierno en seguridad y en defensa, pues es evidente que mi respuesta hubiera sido distinta. Pero eso no es porque nuestros valores y nuestros objetivos hayan cambiado, es porque el mundo lo ha hecho. Hoy el grueso de esa inversión irá destinado a reforzar las condiciones de las Fuerzas Armadas, a desarrollar capacidades en ciberseguridad o a mejorar la reacción ante catástrofes naturales, pero también habrá una parte importante del 19% para compra y fabricación de armamento, algo que levanta el recelo de los socios. A todos los grupos el presidente les pedía ayer responsabilidad. Sería conveniente que todas las fuerzas políticas, singularmente aquellas que han tenido ocasión de gobernar este país y que asumieron esos compromisos y no cumplieron, que desde luego dejen a un lado, digamos, las cuestiones más partidistas y piensen. Pero especialmente esa responsabilidad Sánchez se la pedía al PP, a quien recuerda que fue bajo su gobierno cuando España suscribió el compromiso del 2% con la OTAN. El Ejecutivo se ha esforzado, Ángels, en dejar claro que este aumento récord del gasto militar no va a suponer ni más déficit ni nuevos impuestos o recortes sociales, y que el 87% de la inversión se gastará en empresas españolas. Guille, gracias. Hasta luego. Escuchábamos ese mensaje de Pedro Sánchez al Partido Popular. Le pedía responsabilidad, pedía especial responsabilidad a aquellos partidos que han ejercido responsabilidades de gobierno. Es el caso del Partido Popular, y Alberto Núñez Feijóo esta mañana estaba en un desayuno informativo y respondía a este mensaje de Pedro Sánchez. Este plan, por tanto, no es un plan de España. Ni siquiera es un plan del gobierno. Es un plan del señor Sánchez, que no vincula a España. Y no la vincula porque España no ha aprobado ese plan. Y además no le puede vincular porque no se le pide autorización a las Cortes Generales para suscribirlo. Por tanto, lo que presentó ayer Sánchez es una burla a los españoles. No es un plan de defensa, es su plan de supervivencia. Pues esta es la respuesta del Partido Popular. Y luego está el otro partido de gobierno, Sumar, que quiere desmarcarse de este plan. Dicen desde la formación de Yolanda Díaz que hay claras diferencias con el PSOE, que aunque entienden que hay partidas en las que pueden estar de acuerdo, el plan, dicen desde Sumar, que no se ha consensuado. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Dicen que es un plan desorbitado y acusan al PSOE de haberlo aprobado de forma precipitada y sin consultarlo previamente con ellos, que forman parte del mismo gobierno. Sí, desde luego nadie puede decir
que este plan no ha suscitado consenso entre los socios porque no gusta a ninguno, ni siquiera Sumar, que ayer, poco después de que Sánchez lo explicase, nos comunicaba a los periodistas que habían presentado objeciones en el Consejo de Ministros. En la práctica esto no sirve para nada porque son minoría, pero quisieron dejar por escrito que este gasto les parece exorbitado y que el plan no es oportuno ni convincente ni genera consenso. Sin embargo, en este contexto, y hace tan solo unos minutos, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha minimizado en Televisión Española estas diferencias. Yo creo que este debate tiene que ser hecho con transparencia. Hay muchas partidas vinculadas, por ejemplo, a la seguridad, a los riesgos que tenemos de la mano de la ciberseguridad y demás, que por supuesto que nosotros ahí sí lo defendemos, pero tenemos matices, exactamente no matices, sino que no compartimos lo que va directamente al gasto, al incremento del gasto de defensa. Y en esta pugna por el voto antibelicista, Podemos ha olido electores, ha llamado a la movilización en la calle y lanzaba un recado sin nombrar a Sumar a través del PSOE. Pero creo que se puede afirmar con rotundidad que Podemos no formaría parte de un gobierno que hace el mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país. El Partido Socialista continúa su rumbo natural hacia el régimen de guerra, hacia construir un gobierno de guerra, sin que nadie le pare los pies, ni desde el Consejo de Ministros, ni desde el Parlamento. Tampoco a Ángels gusta este plan a Esquerra, a Bildu o al BNG, que exigen votarlo en el Congreso. Gracias, Josué. A vosotros. Hasta luego. Me quedan apenas 3 minutos, uno para cada uno, pero sí que parece, Joan, que se queda solo el gobierno con este plan. El gobierno no, el Partido Socialista. Bueno, yo creo que la frase de Pedro Sánchez de que el mundo ha cambiado es importante. O sea, hace 3 años Finlandia y Suecia no estaban en la OTAN. Los países bálticos están aumentando mucho más allá del 2% el gasto en defensa. Se ha incorporado el debate sobre el servicio militar en algunos países y evidentemente las cosas son como son. Entonces yo creo que el debate, en todo caso, lo significativo, para mí lo importante es si Europa, porque es de Europa, OTAN, estamos hablando de la OTAN, estamos hablando de Europa. Si Europa realmente necesita reforzar su seguridad militar, tendría que ir acompañada a ese reforzamiento de reforzar también otros elementos de carácter de soberanía comunitaria que aseguraran también que la otra coordenada de este debate, que es las políticas de sociales, las políticas de seguridad más colectiva y comunitaria, también se defienden, ¿no? Porque esa es la construcción europea que exige ese cambio de mundo también. Cristina. Yo admito que me ha resultado todo muy sorprendente porque no hay que retrotraerse, como dijo ayer el presidente del gobierno varios años atrás, sino apenas un mes y medio, cuando el gobierno insistía que el 2% del gasto de defensa no lo alcanzaríamos hasta 2029 y de repente saca unos miles de millones de aquí, unos miles de millones de allá, bueno, sin tocar presupuestos. En junio hay una cumbre, claro, de la Claro, OTAN, exactamente, la cumbre de la Haya, sin tocar presupuestos, sin tocar el gasto social, y resulta que era sencillísimo alcanzar el 2% del gasto. Muy rápidamente, hay una cuestión formal que no me gusta, que es que el gobierno no pase el gasto militar por el Parlamento. A mí me parece que el gasto militar no es como echar asfalto a las carreteras ni comprar ordenadores a los funcionarios, es algo cualitativamente muy relevante políticamente y tiene que pasar. Y de fondo creo que falta un libro blanco para explicar precisamente lo que decía Cristina ahora. ¿Por qué gastamos más dinero y cuál es el papel del poder militar de España en el mundo? Porque era imposible hasta hace 2 días y de repente resulta que lo podemos alcanzar el 2% que nos exigía la OTAN con 4 partidas. Would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. Vamos ahora sí, terminando ya el abierto. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Contadnos qué vamos a hacer a partir de ahora. Bueno, vamos a hacer ahora, lo que no hicimos ayer, entonces. Porque hicimos otra cosa. Hicimos un traslado, que cambiamos el rincón de la esquina para ayer y hoy vamos a tener lo que tendríamos los martes, pero siendo ya miércoles, el Comando Norte con Nacho Carretero y Aitana Castaño. Si lo pensáis bien, todos tenéis a alguien que es vuestro amigo de toda la vida. Sí. Aquella persona de la que siempre se sabe, de la que tú le cuentas todo y que rara vez se sustituye.
Pues eso es lo que vamos a hacer hoy, que Nacho Carretero y Aitana Castaño nos presenten a Elizabeth y a David, que son sus mejores amigos. ¡Qué bien! Para saber cómo es esa relación, cómo es esa complicidad que fácilmente es trasladable a cualquiera de los oyentes que escuche esta sección en ese tramo. Hablamos de amigos hoy, pues. Bueno, y con Chema Rodríguez viene hoy una Miss Experiencia, Lola Higueras, tiene 79 años, va a venir a la radio conduciendo su propio coche, fue la primera buceadora de la Armada, catedrática de Historia del Arte y arqueóloga subacuática, y recientemente ha publicado su libro Despertar del Olvido, sobre el decisivo papel de las mujeres españolas en las Indias. Tiene 79 años. Guau, pues tengo material hoy con ella. Sí, después biografía no autorizada. Tengo la sensación que los que vienen a biografía autorizada como que los deja un poco mal, ¿no? Venir a esta sección, no sé. A mí me preocupa cuando son biografías de gente viva, de gente que está. Pues hoy es José Félix. Por las demandas. José Félix Tezanos. Vale. Pues es el biografía. Desconectar el teléfono. Y Aurora Correa, la segunda parte de aquella niña de la guerra de Morelia, hace muy ya la edad adulta. La dejamos con 11 años cuando la guerra había terminado y lloraba en el patio del colegio interno de Morelia. Y ahora vamos a ver qué pasó luego con ella. Muy bien. Y vamos a terminar el programa teniendo la oportunidad de charlar con un gran actor, con Ricardo Darín, que a escasamente 7 días de que se presente en Netflix su gran serie El Eternauta, una serie de ciencia ficción, que es una muy buena metáfora de los tiempos que corremos y de cómo debemos cuidarnos cuando las cosas se ponen feas. Pues mira, le podremos preguntar por el Papa. También por el Papa, claro. Claro, porque es argentino y eso, a ver ahí cómo se vive. ¿Vale? Sí, perfecto. Venga, pues todo esto desde ahora y hasta las 12:20 de la mañana. Recuerden que a lo largo también de toda la mañana, tanto en los boletines informativos como en este Hoy por Hoy, tendrán puntual información de cualquier novedad que nos llegue desde Roma, donde ahora mismo sigue todavía esa misa en la Basílica de San Pedro, antes de que se abra ya la Basílica a los fieles para que puedan desfilar ante el féretro ya depositado en la capilla ardiente del Papa Francisco. Cristina de la Hoz, Carlos Sánchez, Joan Subirats, hasta la semana que viene. Pues buen viaje adiós. a Roma. Venga, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.